Hemos venido hablando sobre lo que denominamos las sendas antiguas. Recordemos que las sendas antiguas son aquellas verdades que como creyentes nunca debemos olvidar. Estas verdades deben ser nuestro sendero por el cual debemos transitar como hijos de Dios. El día de hoy hablaremos de otra gran verdad que nunca debemos olvidar, y esta verdad es acerca de nuestra esperanza. Hablaremos hoy sobre nuestra esperanza. En nuestro texto base de sermón, en Romanos capítulo 8, aquí el apóstol Pablo nos enseña los beneficios que trae la justificación al creyente. Y muestra esos beneficios tanto en esta vida como en la vida venidera. Dice en la primera parte de este capítulo lo beneficioso que es para el creyente el no vivir más en pecado. Luego nos enseña cuán privilegiados somos al ser adoptados como hijos suyos. Y del versículo 18 al 25 podemos ver cómo el apóstol nos recuerda esa esperanza de herencia eterna que tenemos los hijos suyos y que anhelamos. Habla de una esperanza de liberación de la esclavitud de corrupción. Dice allí que esto lo esperamos no solo los hombres, sino que incluso toda la creación anhela y gime por esta redención. Esperamos la redención de nuestros cuerpos, y es algo que dice allí que es algo que no se ve, pero que aguardamos con paciencia. La esperanza que nosotros tenemos muchas veces traza aquello que queremos buscar en nuestra vida, traza nuestros objetivos. Y tenemos esperanza de muchas cosas. Por ejemplo, los niños esperan que al final de su periodo académico les vaya muy bien para que puedan tener unas vacaciones cómodas. Hay quienes esperan poder comprar un carro, una moto, una casa en una montaña al lado de una cascada. Algunos tienen esperanza de poder al final de sus días tener un viaje exótico donde puedan descansar. Esperamos a diario llegar a tiempo a nuestros trabajos, esperamos poder tener salud siempre, esperamos tener estabilidad económica, esperamos ser reconocidos en nuestro trabajo por nuestra buena labor, esperamos pensionarnos jóvenes, esperamos poder viajar y muchas cosas más. Pero tal vez todas estas cosas que esperamos no nos damos cuenta que son temporales, que no durarán en la eternidad. Es por eso que es necesario que conozcamos qué es una buena esperanza. En el texto base de nuestro sermón dice que es una que no se ve, pero que es tan grande que como hijos suyos no debemos dudar de esperarla pacientemente. Así que en este día, para poder conocer cómo es una buena esperanza, vamos a ver 4 señales distintivas de lo que es una buena esperanza. 4 señales distintivas de lo que es una buena esperanza. La primera señal que veremos el día de hoy es una señal que nos dice que es una esperanza que se puede explicar. ¿Cómo sabemos si tenemos una buena esperanza? Es porque es una esperanza que se puede explicar. Esta es la primera señal que veremos el día de hoy. Les pido por favor, acompañen en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Acá en este pasaje tenemos un mensaje de consuelo de Dios hacia su pueblo por medio del apóstol, en esos tiempos de persecución que estaba viviendo la iglesia, en esos tiempos difíciles. Y vemos que Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, anima en esta carta a los creyentes a perseverar en la fe en su Señor. Pero no solo les dice que deben guardar la fe, sino que además de esto, dice que estos hombres debían ser capaces de estar preparados para defender esta esperanza. Debían estar preparados para presentar defensa de su esperanza en todo tiempo. Y es por esto que en esta primera señal vamos a revisar 3 aspectos que debemos tener en cuenta sobre cómo defender o dar razón de nuestra esperanza. Estamos viendo la primera señal de lo que es una buena esperanza y dijimos que es una que se puede explicar. Vamos a ver 3 aspectos de cómo defender o dar razón de nuestra esperanza. El primer aspecto que debemos tener en cuenta es que no es necesario ser una persona docta o versada o inteligente para ser capaces de defender nuestra esperanza. Primer aspecto, no es necesario ser una persona docta o versada o inteligente para ser capaces de defender nuestra esperanza. Recordemos que el apóstol Pedro no era una persona estudiada. En Hechos, capítulo 4, versículo 13, se muestra que después de que Pedro y Juan fueran llenos del Espíritu Santo y después de haber presentado su defensa ante el concilio de Sanedrín, al finalizar este discurso en donde estos varones testificaron de su esperanza, se dice que las personas que estaban allí se maravillaban con el denuedo con que estas personas hablaron, porque sabían que eran hombres iletrados, que no tenían ningún conocimiento. Dice allí Hechos 4:13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Allí estaba el apóstol Pedro, un hombre iletrado, un pescador, sin estudio, frente a aproximadamente 72 personas que pertenecían a este concilio, compuesto por posiblemente las mentes más brillantes de esta ciudad. Estaba frente a gobernantes, frente a escribas y sumos sacerdotes. Ese mismo concilio que años atrás entregó a nuestro Señor Jesucristo y seguramente estaban en contra de su doctrina. Y en medio de todo este juzgado estaban 2 hombres, 2 varones iletrados que quizás el único maestro que tuvieron en su vida fue el Señor Jesús. Y que sin ningún temor ni vergüenza se dispusieron a presentar su defensa y hablar de lo que su maestro les había enseñado sin vacilar. Su falta de estudio no fue impedimento para dar testimonio de su fe y esperanza. No necesitaron tomar un curso de oratoria o de charlas motivacionales para estar frente a este juzgado. No necesitaron construir un guión mentiroso o enredador para dar testimonio de su fe. El único maestro que ellos tuvieron y todas las enseñanzas que de él recibieron fueron suficientes para dejar sin argumento a quienes les acusaban. Sabemos que obviamente estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, pero que fueran llenas del Espíritu Santo no fue únicamente lo que permitió que hablaran con tanta seguridad y denuedo. Estos hombres tuvieron que haber presentado su defensa con tanta elocuencia, pero gracias a que ellos habían guardado las enseñanzas de Jesús en su corazón, el Espíritu Santo tomó todo esto y lo embelleció para que pudieran presentarla sin ningún temor. Vemos que al final
en el discurso de Pedro en Hechos 4:13, este concilio dice que reconoció que estos varones habían estado con Jesús. Reconocieron que habían aprendido de él. Su preparación no salió de un intelecto vacío. Las enseñanzas que ellos habían recibido habían quedado tan arraigadas en sus mentes y en sus corazones que podían defender su fe con toda seguridad. Sabían que esto era verdadero y estaban tan presente en su mente la palabra de Cristo que hablaban de esto con toda confianza. Que seas o no estudiado no significa que no debes prepararte para dar fe, para dar ese argumento frente a nuestra fe. El apóstol Pedro, el pescador, él mismo nos dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Y esto no se puede hacer sin un conocimiento verdadero de las Escrituras. Ellos tuvieron a Cristo y recibieron de él la enseñanza. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser capaces de, así como el apóstol Pedro lo hizo ante este concilio, poder con seguridad defender nuestra fe. Nuestro segundo aspecto que revisaremos dentro de esta primera señal es que no debe hacerse con motivo de orgullo ni jactancia. Estamos viendo cómo debemos dar razón de nuestra esperanza y en este aspecto vamos a revisar que no debe hacerse con ningún motivo de orgullo ni jactancia. Dice allí el apóstol, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Suele pasar que cuando nos ponen a prueba nuestro intelecto, pareciera que el orgullo y la jactancia sobresale. Por ejemplo, cuando éramos niños solía pasar que se nos ponía en competencia contra niños de nuestra propia edad o contra amigos o familiares para ver quién sabía más. Entonces empezaba un duelo para ver quién conocía más las tablas de multiplicar, por ejemplo, quién sabía más capitales de nuestro país o quién tenía más conocimiento sobre el inglés. Muchas cosas podían presentarse para poder medir este intelecto y respondíamos, no porque tal vez nos gustara, sino tal vez más bien por ser reconocidos, por ese aplauso y reconocimiento de nuestros espectadores. Mientras tanto, allí estaban los padres hinchando su pecho y diciendo, este es mi hijo, hijo de tigre sale pintado. Solo es un pálido ejemplo de lo que puede pasar en nosotros. Me temo que a veces esto es lo que sobresale cuando se nos pide dar defensa de nuestra fe. Olvidamos que la gloria tiene que ser enteramente para Dios. Que si conocemos o tenemos algo es porque Él nos lo ha dado y que si tenemos un conocimiento no es para alardear ni enorgullecernos, sino para glorificar a Dios, para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Debemos ser capaces de defender nuestra religión con mansedumbre en el temor de Dios. Por último, en esta primera señal, vamos a revisar que debe estar lista para defenderse en todo tiempo. Nuestra esperanza debe estar lista para defenderse en todo tiempo. Ahora bien, en este aspecto hay que resaltar algo muy importante, y es que el Señor nos ha hecho partícipes de esta esperanza eternamente. Debemos ser capaces de presentar de ella defensa en todo tiempo. En Hechos 4:18-21, después de que Pedro y Juan presentaran su defensa ante el concilio de Sanedrín, se dice que fueron amenazados para que no predicaran más a Cristo. Dice allí, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles,
Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cualquier otra persona frente a esto hubiera podido decir, bueno, ya está bien, ya presenté mi defensa y no me escucharon. Culpa de sus gobernantes, ya no creo que sea necesario arriesgar más. Igual, el que hace la obra es Dios, ¿para qué ponerme más en peligro? Estos varones no lo hicieron así. Ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban persuadidos de que era necesario que el mundo conociera a Cristo. Estaban dispuestos incluso a dar su vida por predicar a Cristo. ¿Pero qué hacemos nosotros? A veces nos encontramos en situaciones mucho más insignificantes que estas, en donde ni siquiera nuestra vida se ve amenazada. Pero preferimos callar que dar razón de nuestra fe o de nuestra esperanza. En esta primera señal de lo que es una buena esperanza hemos visto 3 aspectos de cómo defenderla o dar razón. Primero vimos que no necesariamente debe ser una persona docta para poder dar razón de su esperanza, pero que de todas maneras debe prepararse para presentarla. La ignorancia no es una característica de ningún cristiano profesante. El segundo aspecto que vimos es que es una esperanza que debe presentarse con humildad y mansedumbre, no buscando la autoalabanza ni el reconocimiento de los hombres, sino la gloria de Dios. Y en tercer lugar, vimos que debemos ser capaces de presentarla en todo momento, sin importar la providencia donde nos encontremos. No debemos atemorizarnos, sino con valentía poder presentarla y hablar de lo que hemos oído. La segunda señal que revisaremos el día de hoy es que es una esperanza que se arraiga en las Escrituras. Segunda señal de lo que es una buena esperanza es aquella que se arraiga en las Escrituras. Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si fueras por la calle y le preguntaras a un transeúnte, y quizás resultara ser un no creyente, ¿qué crees que respondería a la siguiente pregunta? ¿Qué esperanza tienes? Y luego le preguntaras, ¿cuál es la base o el soporte sobre el cual fundamentas tu esperanza? ¿Qué crees que te diría? Tal vez te diga, bueno, realmente mi esperanza es que al final de mis días, cuando llegue mi vejez, esté en una casa tranquilo, en el campo, descansando. Y esté disfrutando allí de todo lo que he acumulado. Su base, lo que fundamenta esta esperanza, seguro sería todo el dinero y el capital que está reuniendo para conseguir esto. Esta persona pone su esperanza en el dinero y el capital que ha reunido, pero ¿qué pasaría si en un momento a otro se fuera, si perdiera todo? Su esperanza se derrumbaría. Ya no tendría una base sólida para creer que en un futuro podría disfrutar de este deseo. Simplemente lo que esta persona anhelaba ya no estaría en su corazón. Es evidente que sin una base sólida, sin un fundamento firme, nuestra esperanza sería endeble. Pero dé gloria a Dios, hermano, hoy porque tenemos las Santas Escrituras como esa base sólida. Esa base sobre la cual fundamentamos nuestra esperanza. Matthew Henry, frente a sobre este versículo, comenta en su comentario a la Biblia, dice, esa esperanza que tiene por objeto la vida eterna se propone aquí como el fin del aprendizaje de las Escrituras. La Escritura fue escrita para que podamos saber qué esperar de Dios, sobre qué base y de qué manera. Esto debería sugerirnos que la Escritura no es un amigo especial para la esperanza cristiana.
Ahora bien, el camino para alcanzar esta esperanza es mediante la paciencia y el consuelo. La paciencia y el consuelo supone la existencia de problemas y penas. Tal es la suerte de los santos en este mundo, y si no fuera así no tendríamos paciencia ni consuelo, pero ambos se hacen amigos de esa esperanza que es la vida de nuestras almas. La paciencia produce pruebas y las pruebas esperanza, que no avergüenzan. Cuanto más paciencia ejerzamos bajo los problemas, con más esperanza podremos mirar a través de nuestros problemas. Nada más destructivo para la esperanza que la impaciencia. Y el consuelo de las Escrituras es el consuelo que brota de la palabra de Dios, que es el consuelo más seguro y más dulce. Es también un gran sustento para la esperanza, como prenda en mano del bien esperado. Cuando las pruebas y los problemas llegan a nuestra vida, no cabe duda que el desconsuelo y la impaciencia son de las más grandes herramientas que utiliza Satanás para hacernos caer en pecado. Cuando nuestro consuelo en los momentos difíciles no es bíblico, solemos tratar de alivianar estas pruebas con falsos consuelos. Impacientes, tratamos desesperadamente de saltar estos problemas. Ponemos paños tibios sobre nuestras heridas y continuamos como si nada pasara. Si es económica la prueba, pensamos, solo es que le pida prestado a mis amigos, a mis familiares por un tiempo, mientras termina esta sequía económica. Si es una enfermedad, buscamos la manera más rápida de salir del dolor, con pastillas o con algún tipo de placebo. Queremos olvidar el dolor rápido, no importa cuál sea la causa, solo queremos salir de este dolor. Suele pasar que cuando llegan las pruebas queremos salir rápidamente de ellas. El consuelo y la esperanza que tenemos no es el que dice la Escritura ni lo que incluso cantamos en alguno de nuestros himnos. A los que a Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Pareciera que el consuelo de nosotros es más, a los que a Dios ama, los problemas se les acaba más rápido. O a los que a Dios ama, ninguna dificultad les llegará. No, dice, a los que a Dios ama, todo ayuda bien. Aún la misma prueba es de bien para los creyentes. Y cuando ésta se hace más fuerte, nuestro consuelo no está en que ya se va a terminar, sino que nuestro consuelo se posa en las Escrituras. Nuestra esperanza busca aferrarse a todas esas promesas que vienen a los creyentes y que el Señor ha dado a su pueblo. Y dirá el creyente, todo esto me ayuda para bien. Es por eso que nuestra base inamovible es la santa palabra de Dios, porque solo en ella se encontrará el verdadero consuelo de nuestras vidas en momentos de prueba. Pero aquí quiero que miremos que no significa que porque tengamos la Biblia en nuestra casa, ya todos los problemas que tengamos y todo lo que queramos hacer se cumplirá. Nuestra esperanza debe ser arraigada en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios verdadera. No en los pensamientos de los hombres, ni en lo que queramos creer, sino en la doctrina verdadera que predicaron los apóstoles. Vimos en el punto anterior que debemos estudiarla y es por eso que es importante, porque esta va a ser nuestro consuelo cuando vengan también las pruebas. Debemos estar preparados para que cuando llegue la dificultad tengamos una palabra con la que podamos consolarnos. En Efesios 1, versículos 17 al 18, que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso y le declara que sus oraciones están dirigidas para que aprendan cada vez más de su palabra y sean alumbradas sus mentes y sus corazones, con el fin de que puedan apreciar cada vez más las riquezas de la gracia de Dios. Dice allí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si no tuviéramos como base segura la palabra de Dios, seríamos ciegos, tal vez como muchos de hoy se encuentran.
pero aún así debemos seguir rogando al Señor para que se nos dote cada vez más de luz y entendimiento en su palabra, para que nuestros ojos sean abiertos a tan grandes verdades y misericordias, que van a ser nuestra guía y consuelo en los momentos de mayor dificultad. Y en esta señal es necesario que nos examinemos y nos preguntemos cuántas cosas guardamos en nuestra mente, en nuestros corazones, que somos capaces de defender y argumentar, pero no así nuestra esperanza. Es increíble que seamos capaces de defender cuál equipo de fútbol, por ejemplo, es mejor, que seamos capaces de tomar una posición política y defenderla, que podamos defender cosas como si el hombre fue o no fue a la luna, o quién ganaría si Rusia y Estados Unidos se atacaran. Podemos defender esto a capa y espada, tomamos una postura y las defendemos, pero no somos capaces de defender nuestra esperanza, sabiendo que tenemos una base segura que es la palabra de Dios. Si nos preguntaran acerca de nuestra esperanza, ¿qué diríamos? ¿Seríamos capaces de defenderla con la misma intensidad, seguridad y valentía como lo hizo Pedro ante el concilio de Sanedrín? Pero si llegara la prueba, los problemas y las tentaciones, ¿aún seguiría siendo la palabra de Dios esa base de consuelo para afrontar estas pruebas? ¿O nos dejaríamos llevar por la impaciencia y trataríamos de buscar un consuelo en otra parte? Vamos ahora a ver la tercera señal de lo que es una buena esperanza. Y esta es que es una esperanza que descansa por entero en Jesucristo. Tercera señal. Es una esperanza que descansa por entero en Jesucristo. Aquí, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Aquí vemos cómo en esta salutación el apóstol Pablo a Timoteo le habla y dice allí: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí el apóstol Pablo en esta salutación subraya el llamado al cual había sido hecho este hombre. Dice que es apóstol de Jesucristo. Y aquí seguramente no lo hacía por Timoteo, yo creo que él sabía y era consciente de que su maestro era apóstol. No había duda de su llamado para Timoteo, sino tal vez para aquellos quienes dudaban de esto. Y para confirmar con mayor veracidad este título, el apóstol confirma su nombramiento afirmando que fue delegado por Dios mismo. Dice allí, por mandato de Dios nuestro Salvador. Pero como si fuera un sello, y para confirmar y ratificar aún más este llamado, dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Con esto el apóstol le mostraba a cualquier lector creyente que estuviera leyendo esta carta la afinidad de su fe, que no se encontraba en ningún otro lugar, que no reposaba en otra cosa, sino en Cristo. No hay mayor prueba o evidencia que esta para los que son hijos de Dios. Es una evidencia clara que una persona es creyente cuando su esperanza no reposa en las cosas que pueden venir por seguir a Cristo, sino en Cristo mismo. Note que el apóstol dice, Jesucristo nuestra esperanza. No el cielo nuestra esperanza, o la vida eterna nuestra esperanza, o el descanso eterno nuestra esperanza. El apóstol pone en primer lugar a Cristo. Lo pone como el principio de toda bendición que tendrá el creyente en un futuro. Con esto reconoce que la esperanza de la salvación y la vida eterna, todo esto reposa en el Señor Jesús. No se llega al cielo ni se limpian nuestros pecados sin antes haber puesto nuestra esperanza en Jesucristo. No se tienen todas estas bendiciones si no ponemos nuestra esperanza en que Él quitará de nosotros la culpa del pecado, transformará nuestros corazones y pondrá gobierno sobre nuestras vidas para que podamos ser más como Él. La palabra de Dios nos da el fundamento y la base para que confiemos en las promesas de Dios, pero Cristo
es la persona en quien descansamos y en quien reposa nuestra esperanza. Ambas están estrechamente relacionadas, pues al final la palabra de Dios nos conduce a Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Así como en algunos deportes, al final todo un equipo depende de un solo participante, así Cristo es el representante de su pueblo, en quien depositamos toda nuestra confianza para salir victoriosos de la muerte y del pecado. En esta señal es necesario que examinemos y busquemos confrontar a aquel enemigo que atienta contra esta esperanza y contra la base de nuestra esperanza, que es Jesucristo, que es la justicia propia. Para quienes no lo saben aún, la justicia propia es esa falsa creencia de que el hombre por sus propios medios o méritos puede llegar a salvarse. Es creer que si cumples y obedeces los mandamientos, y es que eso se puede hacer, al final todo esto te dará la salvación y podrás ir al cielo. El problema para quienes creen de esta manera es que tarde o temprano la maldad que hay en su corazón les mostrará que no hay ninguna manera de que el hombre por sus propias fuerzas pueda salvarse. Cuando el pecado les alcance, se sentirán frustrados, pues aquello que ellos creían que era su mayor confianza resultó siendo artificial, variable e insegura. Este pecado de justicia propia es necesario que lo revisemos con cuidado. Es por eso que miraremos en esta señal los extremos en los que podemos caer de no guardarnos del pecado de la justicia propia. Por una parte, tenemos a un extremo aquellos que tienen un espíritu de fariseo. Son aquellas personas que pueden que inicialmente creyeran en la gracia de Dios y en la necesidad de sus almas, pero poco a poco fueron dejándose cautivar por la justicia propia. Sin darse cuenta, llegaron a convencerse de que podían vivir su vida cristiana sin arrepentirse. Sin darse cuenta, se convencieron de que su obrar diario determinaría la bendición de Dios para con él en este día. Si esta persona, por ejemplo, se levanta temprano, tiene una hora de devoción y estuvo durante la semana sirviendo al Señor, ya sea en la iglesia o en su casa, esta persona pensará, hoy me irá muy bien, porque hice mis devocionales, porque estuve entregado al servicio de mi iglesia local. Y piensa que por haber obrado de esa manera, merece un excelente día. Merece un día donde no tendrá problemas y donde todo saldrá bien. Y olvida que esto es una gracia de Dios, que si tenemos un buen día no es porque lo merezcamos, sino que es por Dios. Olvida que su obrar son solo trapos de inmundicia que dependen de un Dios santo para que sean embellecidos. Y así pasan los años y esta persona ciegamente llegará al final de sus días habiendo puesto como base de su esperanza las obras suyas y no a Cristo, creyendo que obtendrá la salvación porque se comportó tan bien en esta tierra que merece la corona más grande en el reino de los cielos. Pero si por la gracia de Dios el Señor interrumpe su pecado y le pone una prueba, ¿qué hará? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Y es aquí donde muchas personas se pierden hoy en día, pues se olvidan de que son objetos de gracia. Piensan que no hay razón alguna para que la vara disciplinadora de su padre los toque. Y llegan a pensar que Dios es injusto por esto. Prefieren abandonar su fe y sus creencias que humillarse y reconocer la necesidad de Cristo en sus vidas, el cual es la única esperanza para el hombre. Al otro extremo tenemos a los de un espíritu muerto. Son aquellas personas que viven en pecado y dicen, soy tan pecador que no puedo salvarme. Y están en lo cierto. Por sí mismos no pueden salvarse, pero al igual que los del espíritu de fariseo, se han persuadido que su obrar determina su salvación. Piensan para sí mismos, yo como que no soy salvo porque peco.
mientras que hermano ora y sirve en la iglesia y es juicioso en sus devocionales. Este hombre se ha convencido de que según él haga o no en la tierra, de eso dependerá su salvación. Y allí lo ves, una vez más, una ruleta, dando vueltas, tratando de obedecer y de no pecar, pero cae y vuelve atrás, y así por un tiempo, hasta que se desanima y decide no continuar, pues sabe que nunca dejará de pecar, porque la base de su esperanza es frágil y cambiante, y no tiene fundamento, es su justicia propia. Si tan solo pusiera su esperanza en la obra perfecta de Cristo, y no en la suya, este hombre se daría cuenta de que aquel hermano que ora y sirve en la iglesia, y es juicioso en sus devocionales, no hace todo esto porque ya dejó de pecar, sino porque Jesucristo ha hecho una obra tan grande para su pueblo, que brota de su corazón el querer servirle, el querer agradecerle. No lo hace para ser aceptado delante de Dios, sino que con un espíritu agradecido sirve al Señor, reconociendo la obra perfecta de Jesucristo que afirma su esperanza. Primera de Pedro 1:21 nos muestra claramente el motivo por el cual Cristo fue resucitado de los muertos y hoy está puesto en gloria. Primera de Pedro 1:21 nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que nuestra esperanza sea en Dios y no en nosotros los hombres pecadores, sino en Dios Hijo, nuestro Salvador, que obedeció perfectamente para que todas nuestras expectativas de perdón y de salvación no dependan de nosotros, sino que sean depositadas en su obra mediadora y redentora. Por último, vamos a ver la cuarta señal para identificar cómo es una buena esperanza. Y revisaremos que es una esperanza real que sale del corazón y se exterioriza. Es una esperanza real que sale del corazón y se exterioriza. Y en esta señal revisaremos los puntos. Primeramente, que sale del corazón. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:15, antes de decirnos que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, dice allí al comienzo del versículo 15, que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y con esto creo, hermanos, que tenemos un claro indicio de lo que estos hombres tenían cuando se presentaron delante del concilio de Sanedrín. Y lo hicieron de una forma tan veraz. Porque estos hombres habían santificado a Dios en sus corazones primeramente. Y ya como acto seguido a esto, se presentaron y se prepararon para dar razón de la esperanza. Es por esto mismo que un incrédulo no puede dar fe de lo que él cree, de su esperanza. Tal vez no porque no tenga un conocimiento, sino porque en su corazón no ha santificado a Dios. Realmente no creen en Él, no creen en la obra de Cristo genuinamente, por lo que cualquier palabra que sale de su boca no es más que necedad. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Es importante que nos examinemos y nos preguntemos si realmente esta es una esperanza que en nuestro interior trae gozo. En Romanos 12 se nos habla de aquel fruto que debe tener el creyente en respuesta a la verdadera santidad fundamentada en la palabra de Dios. Y en el versículo 12 nos dice cuál debe ser ese sentir que surge o que debe tener una buena esperanza. Dice allí: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos, dice la palabra de Dios, en la esperanza. Para el creyente esta esperanza no es una carga pesada. Nos regocijamos en nuestra esperanza.
nos complacemos en esta confianza. Lo que nos da una seguridad del bien que esperamos no nos da tristeza o desconsuelo, sino que nos inunda de gozo. Es increíble ver cómo a veces, hermanos, somos tan fríos que pareciera que no fuéramos objetos de gracia. Pareciera que la esperanza de tener a nuestro Salvador Jesucristo no es suficiente para darnos contentamiento. ¿Puede un viajero que ha caminado a lo largo de un desierto no sentirse refrescado después de beber un vaso de agua? ¿O puede un hombre que ha trabajado todo un día no sentir descanso al llegar a su cama? No lo puede hacer. Asimismo, quienes hemos sido regenerados y conocemos la esperanza venidera, no podemos dejar de sentir ese gozo que trae al alma. No podemos dejar de sentir ese amor y alegría en nuestros corazones por su bendita obra. Sí, debemos cuidarnos de despertar únicamente sentimientos esporádicos, tal vez llevados por impulsos momentáneos, pero no debemos caer en el extremo de no sentir nada. Debemos cuidarnos de un cristianismo que no siente y carece de un gozo en el corazón. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por lo que nuestro palpitar debe ser cada vez más grande cuando aguardamos y confiamos en su esperanza. No debe reducirse ese sentimiento, sino que cada vez debe ser más grande y profundo. El segundo punto que revisaremos en esta señal es que se exterioriza. Se exterioriza. Recordemos que de lo que hay en el corazón habla la boca. De lo que tenemos en nuestro corazón, de eso sale un fruto. Primera de Juan 3:3 nos dice cuál es el fruto o cómo debería exteriorizarse nuestra esperanza, y dice allí: todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vimos que nuestra esperanza descansa en Jesucristo. Por lo tanto, así como Él es santo, debe ser un anhelo de nosotros poder buscar también la santidad. Sería una contradicción decir que tenemos una buena esperanza, que creemos que la esperanza es Cristo, pero que en nuestra vida viviéramos en pecado o en impurezas. Y acá en este punto debemos guardarnos de creer que esta esperanza se exterioriza únicamente de 3 maneras. Vamos a revisar 3 maneras que debemos guardarnos de cómo creemos que podemos exteriorizar nuestra esperanza. La primera es por tener conocimientos religiosos. Vimos lo importante que es para el creyente poder dar fe, poder dar razón de nuestra esperanza. Y no cabe duda que el estudio y las escrituras deben ser algo común en el pueblo de Dios. Sin embargo, hay personas que creen que el tener amplios conocimientos de la religión es evidencia suficiente de muchos de su esperanza. Son personas elocuentes, intelectuales, conocen muchos términos teológicos, son capaces de sostener verdaderos debates, pero si vemos más allá, encontraremos que carecen del fruto del Espíritu. No tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz, no tienen paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. De seguro sabrán acerca de todos estos frutos, pero en su vida no se manifiestan. Son solo conceptos que alimentan un intelecto orgulloso. La segunda manera que debemos guardarnos de cómo puede que pensemos que se exterioriza nuestra esperanza es por un servicio. Pero no cualquier servicio, sino un servicio que resulta siendo hipócrita. Servir al Señor en su obra es un deleite y sin duda es una manera de manifestar cuán agradecidos estamos y cuán gozosos estamos en Él. Pero este servicio se verá opacado si después de hacer esto se sirve al pecado. Puede que seas excelente en tu servicio al Señor,
que seas muy proactivo, diligente, dispuesto a en todo momento estar allí en la obra, presentando tus dones. Pero si esto solo es evidente en un contexto eclesial, no servirá de nada. Allí los ves a escondidas, como quien encubre un delito. Estas personas cometen pecados inimaginables y se esconden para no ser señalados. Porque ¿qué pensarían los hermanos? Que este hermano que se veía tan juicioso, tan entregado al Señor, resultara ser un mentiroso, un borracho, que se esconde, un grosero y deshonesto. Estas personas pensarán que esos pecados que consienten pueden quitarse con estas obras y ese servicio que realizan en la iglesia, que solo es un pecadillo comparado con todo lo que hace para la obra del Señor. Nuevamente el pecado de la justicia propia ataca y lo ciega, pensando que el fruto del Espíritu es parcial. Piensan que su servicio en la iglesia es suficiente prueba de que tienen una buena esperanza, pero no lo es. Y por último, una manera que podemos caer y creer que es una manera de exteriorizar nuestra esperanza es por escuchar el Evangelio. Por escuchar el Evangelio. Y aquí están miles de personas que tienen un deseo de aprender mucho más. Escuchan buenos sermones por internet, van a conferencias o asambleas para entender más. Y son conmovidos por las palabras que se exponen allí. Son muy atentos cuando se predica la palabra del Señor, por lo que sus corazones no pueden resistir. Sin embargo, esto solo dura por un momento. Tan pronto se acaba la predicación y vuelven a su vida, se les olvida lo que habían escuchado. Y allí los ves otra vez teniendo comezón de oír, pero esta vez no la palabra de Dios, sino las cosas del mundo. Son solo oyentes, alimentan el morbo y la curiosidad, y piensan que por ir cada domingo a escuchar un buen sermón, esto les será suficiente para su vida de santidad. Una buena esperanza debe ser capaz de exteriorizarse en toda nuestra vida. Nuestros hábitos, nuestras conversaciones deben estar santificadas por esta esperanza. No debe ser temporal ni parcial. Debe abarcar cada aspecto de nuestra vida de tal manera que si por medio del Espíritu Santo evidenciamos que tenemos un pecado, vamos a tener un dolor tan grande que queramos apartarnos completamente de él. El día de hoy hemos visto 4 señales que son evidencia de lo que es una buena esperanza. Permítame entonces culminar con 2 aplicaciones a nuestra vida de esta verdad. Primera aplicación, quiero que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra esperanza? Al final del día, cuando llegan los problemas, cuando estamos cansados, ¿qué es lo que da consuelo a nuestras vidas? ¿Es una esperanza que podemos explicar? ¿Es una esperanza que está fundamentada en la palabra de Dios y en Cristo? ¿Es una esperanza que se siente en tu corazón y te anima a seguir santificando tu vida? Si no es así, déjame decirte que tu esperanza es débil, no es una buena esperanza. Examínate en lo más profundo de tu interior y pregúntate, ¿qué es aquello que más guarda mi alma? ¿Qué es aquello que más anhelo alcanzar? Si dices, no me es posible identificarlo, mira tu vida y observa qué es lo que guía tus pasos. ¿Hacia qué horizonte estás apuntando? Si vienen las pruebas, ¿qué es lo que te trae consolación? Si tuvieras que dar razón de tu esperanza, revisa si tienes fundamento suficiente para hacerlo. Si realmente puedes sin temor dar razón de tu esperanza. No solo porque conoces del tema, sino porque de tu corazón sale esta verdad. Sale de tu corazón porque es una verdad tan grande que no te da vergüenza que los demás escuchen de ella, pues incluso esto te anima a santificar tu vida. Tal vez en este momento digas, realmente no tengo una buena esperanza.
Me veo a diario y vivo como las personas del mundo, poniendo mi esperanza en las cosas perecederas. Y si es así, amigo, te invito a arrepentirte y a humilladamente pedirle a Dios que te llene de una buena esperanza. Que al final de tus días tu consuelo no sea, al fin dejaré de trabajar, o por fin tendré un descanso eterno, sino que sea más bien, Cristo me limpiará de toda mi maldad y podré estar junto a mi Padre eternamente. Que si paso por pruebas difíciles en esta vida, todo me ayudará para bien, pues Dios conoce mi corazón y sabe cuál es el mejor tratamiento para mi pecado. Busca aprender más de Dios y de esa buena esperanza que da su pueblo por medio de la palabra. Pídele que te transforme desde tu interior, que desde lo más profundo de tu corazón pueda brotar un sentimiento tan grande que manifieste un amor por su obra. Deja de creer en tu justicia propia y abraza la única base sólida que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda aplicación es para aquellos que han recibido una buena esperanza y tienen una buena esperanza. ¿Has sido privilegiado y puedes decir hoy en día tengo una buena esperanza? Cuídate también de la justicia propia. Recuerda que este pecado está muy presente y ha hecho que muchos que creían ser hijos de Dios terminaran siendo sus enemigos realmente. No sirvas en su obra si lo que quieres es ser visto por los demás, pero guárdate también de creer que con lo que hagas en la iglesia podrás cubrir tus pecados. No creas que porque has hecho un buen servicio, hasta el momento mereces mucho más que los demás. Recuerda que si recibes las bendiciones del Señor es por gracia, no por tus méritos. Pero además de esto, recuerda estar siempre preparado para dar razón de esta esperanza. Que lo que en mayor proporción esté en tu intelecto no sea la farándula, los videojuegos o cualquier otra cosa que no servirá de nada para la salvación de tu alma. Que lo que realmente esté en mayor abundancia en tu mente sea la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de defender nuestra fe podamos tener argumentos bíblicos y no de hombres. Que si tienes que batallar y pasar por diferentes pruebas, estas no te desanimen ni enfríen tu espíritu, sino que puedas decir, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor nos ayude. Oremos.